En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda carta tiene un remitente, un destinatario y un mensaje. Hoy hemos comenzado a leer la primera carta de San Pablo a Timoteo. Esta carta hermosa la encontramos en el Nuevo Testamento y tiene 6 capítulos. Nos ayudaría mucho encontrarnos con la palabra de Dios dirigida por Pablo a la comunidad y a la persona de Timoteo, para que nosotros hoy recibamos ese mensaje de salvación. El remitente se siente enviado por el Señor, por eso se llama a sí mismo apóstol de Cristo Jesús. Así lo ha manifestado Pablo. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Fue Cristo Jesús el que se fió de este apóstol, se fió de él, confió en él. En cada uno de nosotros los bautizados en la iglesia, también el Señor confía en nosotros y nos confía un ministerio. Descubrirlo, darnos cuenta del ministerio que tenemos dentro de la iglesia, darnos cuenta de ese servicio que tenemos que realizar, nos lleva a agradecerle a Dios, a agradecerle a Cristo Jesús por lo que hace en cada uno de nosotros. Y Pablo se reconoce, no es por mis méritos, no es porque yo sea el mejor, sino al contrario, a pesar de lo que soy, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente, y sin embargo Dios se fió de mí. Cualquiera de nosotros, cuando escucha a Pablo con tanta sinceridad hablando de sí mismo, pudiera reconocer también en su vida esas limitaciones, esos rechazos, esas infidelidades. Pero esto nos anima. Así como a Pablo, el Señor lo llamó, se fió de él por pura misericordia, con cada uno de nosotros también el Señor obra misericordiosamente y nos llama. No podemos decir: yo no puedo entrar en la iglesia, yo no puedo servir en la iglesia. Las puertas de la iglesia están abiertas, las puertas del Evangelio están abiertas y sí podemos servir a pesar de lo que somos, porque así como Pablo era un perseguidor y un insolente, sin embargo Dios da el primer paso y tiene una gran iniciativa de misericordia. Dice Pablo: Dios tuvo compasión de mí, y así como tuvo compasión de Pablo, tiene compasión de cada uno de nosotros. Pablo además dice: es que el Señor derrochó su gracia en mí, y Él derrocha la gracia, la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, y nos da el amor en Cristo Jesús para que nosotros nos reconozcamos como apóstoles. Entonces decimos que el remitente de esta carta es Pablo, alguien que se reconoce enviado por el Señor Jesucristo y en quien ha obrado la misericordia. Por lo tanto, lo que va a escribir es su testimonio. ¿A quién le dirige la carta? La carta está dirigida a Timoteo y a una comunidad que acompaña a Timoteo, y lo llama a él verdadero hijo en la fe. Y no es solamente un elogio, está diciendo que realmente Timoteo ha aprendido al lado de Pablo y al lado de las comunidades a ser un hermano en Cristo Jesús, un hermano lleno de fe. A ese Timoteo comprometido en la evangelización, a ese Timoteo evangelizador, servidor de las comunidades,
le desea a Pablo la gracia, la misericordia y la paz. Gracia, que es un regalo de santificación para todas las personas. Misericordia, que es el mismo Dios, dándose con amor, con perdón, con renovación de la vida. Y la paz, que es necesaria para poder nosotros asumir las tareas de evangelización y cada una de las tareas de nuestra vida, pero que además es una paz que viene del mismo Dios y es una paz que nadie nos puede arrebatar. En estos días seguiremos leyendo la primera carta de San Pablo a Timoteo, pero es importante que nosotros nos involucremos. Esa carta no es una carta del pasado, es una carta con palabra y vida para cada uno de nosotros. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos da su palabra, y es una palabra salvadora. Hoy esta palabra es salvadora para usted, para mí, para todos aquellos que con fe nos aproximamos, con respeto y con amor, y abrimos el corazón y la mente, y no decimos esta palabra es para otra persona, sino para nosotros. Y pudiéramos dividir en 3 porciones esta palabra que acabamos de escuchar de San Lucas en el capítulo 6. La primera porción la pudiéramos llamar ceguera, la segunda porción discipulado y la tercera ojo propio. Tomemos la primera porción, ceguera. El Señor Jesús está haciendo 2 preguntas a los discípulos y a aquellos que lo escuchan. A nosotros también nos hace esta pregunta. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y Él mismo nos hace otra pregunta. ¿No caerán los dos en el hoyo? Hoy también nuestra ceguera debe ser sanada, porque realmente si no vamos de la mano, pegados del Señor, que es la luz, que es el camino, nosotros andamos como ciegos. Y cualquiera de nosotros puede decir, yo estoy bien de la vista, eso no se aplica para mi vida. Pero puede ser que tengamos muy bien la luz de nuestros ojos y sin embargo estemos caminando como ciegos, estemos caminando a tientas, no encontramos el camino recto, no encontramos el camino seguro. Debemos tomarnos de la mano del Señor Jesús. Él no es ciego, Él cura nuestra ceguera, Él limpia nuestros ojos y limpia nuestra conciencia, limpia nuestro pasado y nuestro presente para que nosotros podamos caminar con los ojos abiertos, contemplando el panorama, pero sobre todo contemplándolo a Él, contemplando el panorama en los acontecimientos de nuestra vida familiar y en los acontecimientos de la vida social. Señor, quita nuestra ceguera, libéranos para que podamos caminar y darnos cuenta en la realidad de nuestra vida de tu presencia salvadora. La segunda porción de este evangelio que escuchamos hoy la podemos llamar el discipulado. Y es que el Señor quiere discípulos con los ojos bien abiertos. Es que el Señor quiere discípulos que no caen en la ceguera, discípulos que pueden guiar a otros, pero que primero deben dejarse guiar. Y por eso el discipulado no es otra cosa que seguir al Maestro. Y el Maestro nuestro es Cristo Jesús. Tenemos que sentirnos siempre aprendiendo, en un continuo aprendizaje. Hoy vamos a aprender mucho en nuestra tarea. En este día debemos tener nuestra disposición para aprender. Y dejo una característica importante del discípulo, la humildad. La humildad para aprender, para darme cuenta que me falta mucho por conocer, que no me las sé todas, que debo descubrir a Jesús como mi maestro de vida y que debo dejarme guiar por el Espíritu Santo.
ese aprendizaje, esa disponibilidad para la acción del Espíritu Santo en mi vida, me hace un verdadero discípulo. La tercera porción la podemos llamar ojo propio. El Señor está haciendo una comparación con una desproporción muy grande, una mota, una pequeña motica en el ojo y una viga. Es una desproporción para hacernos ver que nosotros generalmente, cuando somos ciegos nosotros, cuando no somos humildes discípulos del Señor, nos fijamos en la motica que tiene el otro, nos fijamos en la falla que tiene el otro, pero no nos damos cuenta de la gran viga, de la gran falla que tenemos nosotros. El verdadero discípulo, el que ha salido de la ceguera, mira primero hacia adentro, ojos para reconocer nuestro pasado y nuestro presente, ojos para mirarnos con misericordia y ojos para mirar a los demás con misericordia y poderles prestar un servicio. El ojo propio nos lleva a reconocer en nuestra propia vida y en nuestra propia historia la necesidad de sanación de parte de Jesús y el deseo de caminar como humildes discípulos. Solo así podremos darle la mano al otro y conducirlo con seguridad al encuentro del mismo Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.